El día de hoy hablaremos acerca de la monografía, aspectos muy generales. Para comenzar tenemos que hablar de que existen diferentes tipos de textos. Por ahora solamente voy a mencionar dos, porque son lo opuesto. Por una parte tenemos los textos literarios y por otra los textos informativos. ¿Cuál es la diferencia? Bien, los textos literarios van a abordar aspectos que son imaginativos, es decir, no son reales. En su mayoría o completamente estos textos van a tener aspectos no reales. Entre ellos tenemos los poemas y los cuentos. Por su parte, los textos informativos tienen como objetivo transmitir información real, es decir, información verídica. Nada de lo que se aborde en ellos es ficticio. Como ejemplos tenemos el informe y la monografía. Nos vamos a centrar específicamente en la monografía de manera muy breve. Para comenzar tenemos que hablar de qué cosa es la monografía. Una monografía es un trabajo escrito de carácter informativo. Como ya les comentaba, esto significa que tiene como objetivo transmitir información real, información verídica. También hay que tomar en cuenta que tiene por ahí una palabra de origen griego que es mono y significa uno. Por eso la monografía suele tratar de un solo tema, pero tiene la finalidad de explicarlo completo y de manera general. Veamos un ejemplo. Si hiciéramos una monografía sobre los felinos, podríamos abordar algunas de estas características. Pueden ser estas, podemos agregar incluso otras o modificar algo. Podríamos hablar de las características de los felinos, su hábitat, su alimentación, los tipos de especies, su reproducción, entre muchas otras. ¿Cuáles son las principales partes de la monografía? Hay muchísimas partes de la monografía, pero hablando de contenido, estas son las 4 principales. Primero tenemos la introducción. En ella se presentan el tema del cual va a tratar la monografía y se explica su importancia. Por ejemplo, si hiciéramos la monografía de los felinos, tendríamos que presentar ese tema y explicar brevemente por qué consideramos que es importante estudiarlo. La segunda parte de la monografía sería el cuerpo o desarrollo. Esta es la más extensa. ¿Por qué? Porque aquí se anota toda la información que vamos a explicar acerca del tema que elegimos investigar. Esta información, como va a ser muy extensa, debe estar dividida en subtemas y también, muy importante, dividir en párrafos. Posteriormente tendremos que poner una conclusión. En ella se explican los resultados de la investigación y también pueden anotarse un breve resumen de todo el trabajo e incluso podemos agregar una invitación a seguir investigando sobre el tema que elegimos. ¿Por qué? Pues porque sería muy difícil que nosotros pudiéramos explicar absolutamente todo el 100% de un tema. ¿Por qué? Pues porque cada día surgen nuevos descubrimientos, nuevas investigaciones, así que jamás nos alcanzaría la vida para conocer todo sobre un tema específico. Y finalmente, otra parte muy importante son las referencias, que es la lista de fuentes consultadas. Yo generalmente hago hincapié con mis alumnos de secundaria en que deben ser electrónicas o bibliográficas. Las referencias que suelo enseñar en la escuela corresponden al sistema APA o también llamado normas APA. Consisten en anotar los datos de los libros o páginas de internet de donde consultamos la información. Y hablando de consultar información, ¿cómo podemos saber si una fuente de consulta es confiable? Bueno, para eso podemos basarnos en 3 criterios. Primero, debe tener un autor o una institución reconocida que haga el papel de autor.
Debe ser respaldada por una institución o editorial, puede ser una universidad o una institución gubernamental o internacional que sea muy reconocida. O por supuesto una editorial también es muy válida. Y muy importante, esa fuente de consulta debe mencionar cuáles fueron sus fuentes de consulta, porque todos, hasta los científicos más importantes, deben basarse en lo que otros han dicho. Así que todos tenemos fuentes de consulta. Si no te menciona esas 3 cosas, lo más probable es que tu fuente no sea confiable y puede ser que la información que esté en ella sea errónea. Existen varios tipos de referencias, pero por ahora solo me voy a centrar en las bibliográficas, que son las que corresponden a los datos de libros, y en las electrónicas, que se refieren a las páginas de Internet. Veamos algunos ejemplos. ¿Qué datos llevan las referencias bibliográficas? Este es el orden y la presentación. Aquí tenemos que primero hay que iniciar por el apellido del autor. En este caso, el autor se apellida Alatorre. Colocamos una coma y ponemos su nombre, Antonio. Entonces aquí tenemos apellido, coma y el nombre o nombres del autor. Si tuviera 2 apellidos, los colocamos acá. Después, entre paréntesis, vamos a colocar el año en el cual fue escrito ese libro, en este caso 2002. Cerramos el paréntesis y ponemos un punto y seguido. Después colocamos el nombre del libro o el título del libro con letras cursivas o subrayado. Por ejemplo, Los 1001 años de la lengua española. Después del título colocamos un punto y ponemos el país, en este caso México. 2 puntos y colocamos la editorial, en este caso es el Fondo de Cultura Económica, que se abrevia como FCE. Veamos otro ejemplo. Aquí tenemos 2 autoras. Ponemos lo mismo, empezamos por los apellidos Vigueras Ávila, coma, y el nombre de la autora, Alejandra. Agregamos una Y, ponemos los apellidos de la siguiente autora, en este caso Báez Pinal, coma, y su nombre, Gloria. Y volvemos a hacer lo mismo, abrimos paréntesis, colocamos el año, en este caso 2005, punto y seguido, ponemos el título con cursivas, Diccionario Básico de Lingüística, punto y seguido el país, México, 2 puntos y la editorial, en este caso, este diccionario fue publicado por la UNAM. Si queremos agregar páginas, porque nosotros solamente consultamos una página o unas cuantas páginas en específico, después de la editorial debemos poner una coma, la abreviación de páginas y la página o páginas que consultamos. Y siempre hay que terminar con punto. Vamos ahora a las referencias electrónicas, que se refieren a páginas web. Primero hay que colocar el autor. En este caso tenemos una institución, es decir, no hay el nombre de una persona, sino de una institución. Sería Organización Mundial de la Salud. Y continuamos con lo mismo. Abrimos paréntesis, colocamos el año en el cual fue editado o fue modificada esa página, en este caso 2020, porque está en continua actualización. Cerramos el paréntesis, punto y seguido, ponemos el nombre de la página, Fiebre Amarilla, punto y seguido, recuperado de, es muy importante agregar estas palabras, y ahora sí ponemos el link de donde podemos consultar nuestra página web. Otro ejemplo con autor sería, empezamos con los apellidos, Castillo, coma, y después el nombre, Nayeli, después el año, 2020, punto y seguido, el título, en este caso fue un artículo, La selva lacandona desde la mirada de Julia Carabias, punto y seguido, las palabras recuperado de, y pegamos el link. Bueno, ya vimos las partes de la monografía y cómo hacer una referencia, pero ¿cómo redactamos? A veces eso es lo que más nos cuesta trabajo. Para eso tenemos esta opción.
Primero, hay que tomar en cuenta que cuando elaboramos un trabajo escrito debemos organizarlo en párrafos, eso que termina siempre en un punto y aparte y empieza con mayúsculas. ¿Cómo podemos lograr dividir en párrafos? Porque a veces nos dicen divide en párrafos, pero no sabemos cómo hacerlo. Pues para eso podemos utilizar oraciones temáticas e ideas secundarias. ¿Qué cosas son? Bueno, las oraciones temáticas son las ideas principales, es decir, las más importantes de un párrafo. Por eso casi siempre, no es obligatorio, pero casi siempre aparecen al inicio del párrafo porque ayudan a adelantar un poco de la información. Por su parte, las ideas secundarias son aquellas que amplían la información de la oración temática, es decir, estas deben estar completamente relacionadas con la oración temática que elijamos. ¿Por qué? Pues porque se trata de ejemplos, descripciones, explicaciones o reformulaciones de esa oración temática que elegimos. Esas son las ideas secundarias. Veamos un ejemplo. Las que están en rojo son las oraciones temáticas y el resto en café serían oraciones secundarias. Aquí mi oración temática dice: una casa es una construcción creada para ser habitada. Y después explico. Esta palabra se usa comúnmente para hablar de construcciones que tienen un número variable de pisos con puertas, ventanas, baños, entre otras cosas que facilitan que una familia pueda vivir en ella. Punto y aparte, otro párrafo relacionado sería: una casa es diferente a un departamento, y explico esa idea. Estos son construcciones mucho más grandes donde pueden habitar varias familias por separado. Las casas son unidades individuales. Hay algunas partes que suenan un poco raras, como que les falta algo. ¿Por qué? Pues porque podemos ahí agregar nexos, que son palabras que relacionan ideas o párrafos y ayudan a que un texto sea muchísimo más claro al momento de leerlo. Hay muchísimos tipos de nexos, también llamados conectores, pero estos me parecen los más importantes. Tenemos nexos para ordenar ideas, como en primer lugar, en segundo lugar, a continuación, después, luego, por último. Tenemos nexos para añadir ideas, como además, también, así pues, por otra parte. Nexos para explicar o aclarar una idea, es decir, o sea, esto es, en otras palabras, dicho de otra manera. Nexos de oposición o contraste, pero sin embargo, no obstante, al contrario, etc. Nexos de consecuencia, por eso, por tanto, por lo cual, etc. Nexos para concluir, en conclusión, en resumen, para finalizar, por último, entre muchos otros. Veamos cómo queda nuestro ejemplo con nexos que están marcados en verde. Una casa es una construcción creada para ser habitada. Por eso esta palabra se usa comúnmente para hablar de construcciones que tienen un número variable de pisos con puertas, ventanas, baños, entre otras cosas que facilitan que una familia pueda vivir en ella. Una casa es diferente a un departamento, ya que estos son construcciones mucho más grandes donde pueden habitar varias familias por separado. Por el contrario, las casas son unidades individuales. ¿Ven que ya suena muchísimo mejor? Para eso nos ayudan los nexos, es muy importante utilizarlos. Bueno, estos son los aspectos generales de la monografía, hay muchísimos más, pero con esto podemos tener una base para poder escribir una monografía. Si tienes alguna duda, déjame un comentario y trataré de responderte lo más rápido posible. Gracias.